En Apatzingán, Michoacán, elementos del Ejército y la Guardia Nacional que se encontraban realizando un operativo de vigilancia sufrieron un ataque con armas largas por parte de un grupo criminal. Tras esto, los elementos solicitaron apoyo de un helicóptero armado de la Secretaría de Defensa Nacional que repelió la agresión a tiros. El sol no había salido aún sobre los cerros de Tapalpa, Jalisco, pero la alerta ya había sonado en el cuartel de inteligencia táctica de la Secretaría de Seguridad. Un dron de patrullaje nocturno, con cámara térmica, detectó algo que no cuadraba en la ladera sur del bosque, una nave inmóvil, con forma de helicóptero, pero sin registro militar ni civil. Al principio, se pensó que podía tratarse de un helicóptero agrícola, de esos que riegan o fumigan por la madrugada. Pero la silueta térmica reveló otra cosa: dos cuerpos armados afuera, y algo más en el fuselaje, una insignia. Un logo blanco circular con dos letras cruzadas, LR. Los rusos. Una célula violenta ligada al CJNG Harfuch fue notificado de inmediato. Y no lo pensó dos veces. Orden directa. Envíen grupo Z4, sin uniforme, sin luces y con blindaje silencioso. La misión era clara: interceptar, capturar y asegurar el helicóptero antes de que despegara o fuera destruido. Las 05:27 de la mañana, 4 camionetas avanzaban por una brecha entre pinos. Llevaban señal bloqueada, y cada soldado tenía la orden de no disparar a menos que el objetivo abriera fuego primero. Cuando llegaron al punto exacto, la escena era de película: un helicóptero artillado, color gris oscuro, sin matrícula, con fuselaje reforzado y compartimientos adaptados para transportar armas. En el interior, 2 ametralladoras pesadas, y encima de una lona, 2 rifles Barrett calibre .50, capaces de atravesar blindaje militar. Uno de los operadores del CJNG, alto, tatuado, con chaleco táctico, alcanzó a notar las luces térmicas de los interceptores. Corrió hacia el helicóptero, pero fue reducido en segundos, sin necesidad de disparos. El segundo intentó prender fuego al fuselaje con un encendedor y gasolina, pero la unidad táctica lo neutralizó antes de que pudiera acercarse al depósito. Ambos fueron detenidos, el helicóptero asegurado y la escena sellada antes del amanecer. Nadie vio nada, nadie oyó nada, ningún medio alcanzó a llegar. Pero Harfuch ya estaba ahí, en persona. Revisó cada arma. Pidió que no se moviera nada hasta llegar el equipo de peritaje militar. Y se fijó en algo más. En el tablero de navegación había una memoria SD, con coordenadas, y una lista de 3 rutas aéreas marcadas en rojo. La memoria SD fue retirada con pinzas, sellada en una bolsa anticorrupción y trasladada a un centro de análisis digital en Guadalajara. El archivo principal tenía un nombre críptico: Paso Verde 23.7, y pesaba apenas 14 megas. Pero lo que contenía era puro fuego, un mapa tridimensional con 3 rutas marcadas entre Tamazula, Compostela y Guasave, usadas por el CJNG para movimientos aéreos de alto valor. Pero lo más grave no eran las rutas, era la frecuencia de uso. Cada 72 horas, un helicóptero como el decomisado realizaba vuelos con armas, dinero o jefes de plaza. La ruta Zafiro 21, la más corta, terminaba en un rancho al sur de Mazatlán, identificado como propiedad de El Sombra, un operador de los rusos que se creía inactivo desde 2021. Pero la lista de carga decía otra cosa: 14 rifles AK-103, 3 cajas con insignia negra, sin descripción, una paquete, fuego. Para el Mayo, eso no era tráfico, era mensaje, era una guerra interna encubierta. Al revisar la segunda carpeta, encontraron algo aún más delicado: un listado de claves de acceso y códigos de desbloqueo para al menos 4 helicópteros más, cada uno con base en puntos distintos: Tepic, Colotlán, Ciudad Guzmán, y lo más grave, uno dentro de una finca industrial en El Salto, a solo 40 minutos de la capital tapatía. Harfuch levantó la mirada, cerró el informe y dijo solo una palabra: vamos por todos. Activó el protocolo interno Torre Negra, una estrategia diseñada para desmantelar células aéreas del narco
antes de que pudieran desaparecer evidencia. Se asignaron 3 equipos tácticos, con aeronaves oficiales, pero sin distintivos visibles. En paralelo, la DEA fue alertada, y desde Texas se enviaron datos de radar y trayectoria de vuelos que, según su inteligencia, coincidían con las mismas rutas que aparecían en la SD incautada. El rompecabezas estaba completo. La red de helicópteros del CJNG había sido detectada, y esta vez no había manera de esconderla bajo tierra. El helicóptero capturado no era el único, era el primero, el que reveló el sistema, el que encendió la alarma. Y si Harfuch se movía, rápido podía no solo cortar la ruta, sino destruir el cerebro detrás de los vuelos. La noche no había terminado. A las 23:11 horas de ese mismo día, los sensores de movimiento instalados por el equipo de Harfuch alrededor del helicóptero asegurado detectaron presencia no autorizada. 5 sujetos se habían infiltrado entre la maleza, con visión nocturna y radios encriptados. No eran curiosos, no eran reporteros, eran sicarios, y venían por el helicóptero, o por la memoria, o por venganza. Uno de ellos cargaba un lanzagranadas portátil, otro un inhibidor de señal. Venían preparados para guerra, pero no sabían que Harfuch ya los esperaba. Desde una colina a 400 metros del perímetro, un escuadrón de élite de Minandesinan. La Marina tenía apuntadas sus coordenadas, y cuando el primero de ellos tocó el fuselaje del helicóptero, el cielo se encendió en rojo. Luces de bengala, láser de francotirador, y el rugido de un dron artillado de la Sedena activándose. No hubo forma de escapar. 4 cayeron en el acto. Uno, el que tenía el inhibidor, alcanzó a enviar un mensaje por radio antes de ser neutralizado. El águila no está, pero ya lo saben. ¿El águila? Harfuch sabía a quién se refería. Alias de alto nivel dentro de los rusos. Un mando intermedio que fungía como enlace entre Jalisco, Durango y Sinaloa, y que, según inteligencia previa, se movía exclusivamente en aeronaves artilladas. La orden fue inmediata: rastrear la frecuencia del radio, geolocalizar y cerrar la zona de El Salto, donde se escondía el siguiente helicóptero, y tal vez el mismísimo águila. A las 03:17 de la madrugada, un convoy silencioso de camionetas militares sin logotipos rodeó el parque industrial. El hangar número 9 tenía luces tenues y cámaras apuntando hacia adentro, no hacia afuera. Eso era sospechoso. Eso era operativo narco. Se activó el protocolo Puerta Ciega. Entrada táctica sin previo aviso. Las puertas fueron reventadas con cargas controladas. Y dentro, otro helicóptero, más grande, con insignias rusas falsas. Y algo más, una mesa, con planos y una foto. La foto de Harfuch, tirada sobre la mesa, con un círculo rojo marcado sobre su rostro. Eso no era narcotráfico. Era una declaración de guerra, una cacería anunciada, una advertencia silenciosa del CJNG y de los rusos al mismo tiempo. Y Harfuch no pensaba huir, pensaba devolverla. En la sierra de Durango, el águila se movía con la precisión de un depredador. Las transmisiones interceptadas mostraban que se dirigía hacia un viejo rancho abandonado en la zona de Canatlán, un lugar olvidado por el tiempo y las autoridades, pero no por el narco. Mientras tanto, Harfuch, desde su centro de comando en 1900, la Ciudad de México, orquestaba la ofensiva silenciosa. Cada satélite, cada dron, cada sensor fue configurado para rastrear la señal del águila. La red de comunicaciones estaba alineada con precisión milimétrica para interceptar cada movimiento en la sierra. En una sala oscura, iluminada solo por el resplandor de múltiples pantallas, se veía el mapa digital con rutas en tiempo real. El punto rojo parpadeaba en Canatlán, confirmando la presencia del objetivo. Harfuch analizó los datos. El águila estaba a punto de cruzar la última línea antes de escapar al norte. No tenía margen para errores, y el tiempo era oro. Con la decisión tomada, se activó el protocolo Sombra Silente. Un escuadrón de élite, compuesto por agentes encubiertos y exmilitares, se movilizó en vehículos sin distintivos. La misión:
Interceptar al Águila en pleno movimiento, sin alertar a sus aliados ni dejar rastro visible en la operación. Cada miembro del equipo llevaba equipos de visión nocturna, comunicaciones encriptadas y armamento discreto, listos para actuar en el momento exacto. El plan era claro: rodear el área de Canatlán, interceptar al Águila en un tramo angosto de la carretera rural y, en una maniobra coordinada, neutralizarlo sin provocar un enfrentamiento abierto que pudiera alertar a toda la estructura del CJNG. En el ambiente tenso de la sierra, el viento silbaba entre los pinos y el murmullo de la noche se confundía con el zumbido de los drones. La información seguía fluyendo. Cada actualización indicaba que el Águila había reducido la velocidad, como si supiera que algo se avecinaba. Y justo cuando las coordenadas confirmaron su presencia en un tramo solitario, los agentes se posicionaron en puntos estratégicos a lo largo del camino. El primer disparo fue dado en silencio, sin estruendo de alarma. Una de las unidades interceptó al conductor de la camioneta en la que viajaba el Águila, forzando la parada en un lugar donde el terreno era lo suficientemente accidentado como para no permitir maniobras de escape rápidas. Las comunicaciones encriptadas se activaron, se coordinó la retirada y se desplegó un operativo de contención. Mientras el escuadrón avanzaba, las imágenes térmicas mostraron el rostro del Águila, que al verse acorralado, trató de maniobrar para evadir la captura. Pero en ese instante, Harfuch ordenó la maniobra final. Los agentes se acercaron de manera coordinada, reduciendo al objetivo con movimientos precisos y sin que se dispararan balas innecesarias. El Águila fue inmovilizado en el asfalto, y su país. Resistencia se esfumó en cuestión de segundos. La operación se cerró sin caos aparente. El Águila, ya esposado y bajo custodia, fue trasladado en silencio a una ubicación segura, lejos del radar. La sierra volvió a sumirse en la quietud de la noche, mientras Harfuch confirmaba la operación con una mirada fría y decidida en sus pantallas. La captura no solo representó un golpe al enemigo, sino que también desveló parte de la red de 1900 comunicaciones y rutas clandestinas que el CJNG utilizaba para evadir la vigilancia. El operativo Sombra Silente había logrado lo impensable: cerrar una brecha vital en el flujo de información del narco y enviar un mensaje claro a todos aquellos que creían intocables. El silencio que reinó tras la captura del Águila no duró mucho. En menos de 36 horas comenzaron los movimientos. El CKMNG reaccionó con la furia de una bestia herida. En Apatzingán, hombres armados bloquearon carreteras con tráileres incendiados. En Tepalcatepec, un convoy de camionetas con logos falsos de Pemex fue visto desplazándose con rumbo incierto. Y en Puerto Vallarta, una narcomanta apareció colgada en el puente Ameca. Nos vemos pronto, Harfuch, no olvidamos. La organización sabía que la caída del Águila era más que una pérdida táctica. Era simbólica, una humillación directa. Un mensaje de que sus rutas, sus aires y sus hombres ya no estaban seguros. En respuesta, la cúpula del cártel convocó a una reunión de emergencia en un rancho cerca de El Grullo, Jalisco. Allí estaban presentes al menos 4 jefes de célula: el Tico de Nayarit, la Rana de Zacatecas, el 22 de Colima y un nuevo rostro que preocupó a la inteligencia federal, el Zorro de la Sierra. Un exmilitar con entrenamiento en operaciones nocturnas que recientemente se había unido como comandante táctico de campo del CSANG. Las grabaciones satelitales captaron movimientos de camionetas blindadas, antenas improvisadas y hasta un sistema de inhibidores de drones alrededor del perímetro. Era una cumbre de guerra, una respuesta directa a lo que Harfuch había iniciado. Mientras tanto, Harfuch, sin dar declaraciones públicas, ya había levantado un nuevo expediente: Operación Quimera. Una ofensiva secreta que tenía un solo objetivo: identificar a los nuevos líderes intermedios que asumirían el vacío que dejó el Águila y cortarlos antes de que se acomodaran. Para ello, se activó un protocolo inédito: Círculo Azul. Un sistema de rastreo y simulación de redes sociales falsas, creado por ingenieros mexicanos y analistas de la DEA, capaz de infiltrar chats,
monitorear envíos de dinero por apps y extraer ubicaciones indirectas mediante metadatos escondidos en imágenes. En menos de 48 horas, Círculo Azul logró interceptar una cadena de audios y fotos enviados por un miembro de Los Rusos, que festejaba en una fiesta privada y, sin saberlo, había revelado la ubicación exacta de otro helicóptero. Esta vez en Mezquitic, Jalisco, escondido en una bodega disfrazada de centro avícola. La nueva fase estaba en marcha. Harfuch no planeaba detenerse, ni ceder terreno, ni negociar. Sabía que lo que había comenzado con un solo helicóptero artillado había destapado una guerra aérea silenciosa, y que la única forma de ganar era mantener el pulso firme y la vista en el cielo. La infiltración en el Grullo fue la jugada final, no por azar, no por suerte, sino por cálculo quirúrgico. Uno de los asistentes a la reunión, identificado como el Capi, tenía un teléfono intervenido desde hacía semanas. Nadie en el cártel lo sabía, ni él mismo. Pero cada foto que tomaba, cada mensaje que reenviaba, cada ubicación compartida, llegaba directo a los servidores de Círculo Azul. Gracias a eso, la inteligencia de Harfuch supo con exactitud milimétrica el lugar, la hora y hasta la distribución de las camionetas que rodeaban la finca. El ataque no sería frontal, sería quirúrgico, invisible. A las 2:42 am, sin una sola patrulla en las calles, 3 drones artillados de fabricación nacional irrumpieron en el cielo de El Grullo, cada uno con carga no letal. El objetivo: paralizar las defensas, neutralizar comunicaciones y abrir una ventana de 6 minutos. Nada más, nada menos. En tierra, agentes encubiertos ya estaban dentro, vestidos como meseros, técnicos de sonido. Incluso uno de ellos pasó como chofer. Todos habían memorizado los rostros, las posiciones y lo que harían en caso de fuego cruzado, pero no hubo necesidad. El caos fue limpio, silencioso, preciso. Cuando las luces se fueron y el zumbido de los drones tapó todo, cada uno de los líderes presentes fue reducido en menos de 3 minutos. 2 intentaron escapar. Uno fue capturado entre matorrales, el otro no volvió a hablar. La finca fue asegurada, y al amanecer, las únicas señales visibles fueron marcas en la tierra y una nota dejada en una mesa de cristal. Ustedes miran hacia abajo. Nosotros ya aprendimos a mirar hacia arriba. Firmado. Operación Quimera. Con ese movimiento, Harfuch había descabezado la cúpula emergente de la célula aérea del CJNG. Había interceptado las rutas, confiscado helicópteros, eliminado operadores clave y reconfigurado por completo el mapa del crimen organizado desde el aire. Y aunque el narco no duerme ni se rinde, esa noche el cielo ya no les pertenecía.